El CGI revolucionó el cine desde sus inicios, siendo utilizado para un efecto 2D simple en Westworld, el primer personaje generado por completo en computadora en Young Sherlock Holmes, y por supuesto, el uso alucinante en la película de Jurassic Park. El CGI fue y sigue siendo un cambio total del juego. En estos días continuamos avanzando en la forma de arte con El Mandaloriano, reemplazando las pantallas verdes con fondos generados por computadora que interactúan más directo con los personajes dentro de ellos. Pero no estamos hablando de la historia del CGI hoy. No, hoy hablamos del aspecto de los personajes CGI antes de que se convirtieran en personajes CGI. Ok, quizás deba darles un poco de historia, así entraremos en contexto. Comencemos con uno de los personajes más adorables y rudos totalmente generados por computadora de los últimos tiempos, el mapache Rocket, que, si has vivido en una cueva, protagoniza Guardianes de la Galaxia y las dos películas más recientes de Los Vengadores. Son muy buenas, deberías comprobarlo. Pero bueno, para crear a Rocket hubo algunos elementos en juego. Obviamente, es un personaje generado por computadora, pero para conseguir la iluminación perfecta se utilizó este adorable muñeco en la pantalla. La actuación capturada por el movimiento físico de Rocket fue la de Sean Gunn, hermano de James Gunn, que quedó tan impresionado por la actuación de su hermano que lo eligió para el Escuadrón Suicida como... bueno. Finalmente, el último punto de referencia fue el mapache de la vida real Oreo, cuya semejanza y características complementaron el personaje. Lamentablemente, Oreo falleció a la edad de 10 años en 2019 y será recordado al final por ser tan adorablemente agresivo. En total, junto con la magia de la gente de Framestore, estos elementos juntos crearon uno de los personajes más grandes del UCM. Y también Bradley Cooper. Descanse en paz. Hablando de los mejores personajes, la próxima entrada es en definitiva una de esas dos palabras. De vuelta. En 1999, Jar Jar Binks hizo su debut en Star Wars Episodio 1, La Amenaza Fantasma. Fue amado universalmente y no se dijo una mala palabra sobre él, y lo convirtieron en un gran sombrero. Ok, seamos un poco más respetuosos. Sé que esto es internet, que por supuesto fue creado por Al Gore con el único propósito de perseguir a George Lucas, pero el actor Ahmed Best ha soportado mucho tantos años después de interpretar a Jar Jar, y tanto él como los artistas CGI detrás de Jar Jar merecen mucho respeto por crear lo que era, en ese momento, el personaje CGI más avanzado que habíamos visto. Y eso sin un traje de captura adecuado en el set. Todos los movimientos del traje se hicieron por separado. También Best usó un traje completo de Jar Jar y un sombrero que fue pintado digitalmente en edición. A pesar de sus adorables payasadas, Jar Jar fue un paso importante en los efectos visuales de la animación. En el mismo año que La Amenaza Fantasma, obtuvimos otro personaje CGI extremadamente importante, respaldado por una actuación en el set de La Momia, con el propio Darkman, Arnold Vosloo, en el papel principal. Y sí, dije el propio Darkman, porque él hacía dos cosas y lo hacía genial. Acéptalo, Liam Neeson. Da igual, como pueden ver, Vosloo recibió el tratamiento completo de pelotas de ping pong para su apariencia generada por computadora, que se mapeó en imágenes en el set, y tenía muchas pequeñas pelotitas para ayudar a los animadores a capturar su rostro en escenas como esa donde la atraviesa un escarabajo. Por supuesto, ni Jar Jar ni la momia reciben tanto respeto como nuestra próxima entrada. Gollum es sin duda uno de los mejores personajes CGI de todos los tiempos, y quizás sea el más notable en la revolución de los personajes de CGI, incluso si ese honor pertenece a Jar Jar. Sin embargo, si seguimos jugando ese juego, tendremos que ahondar en el secreto del abismo y ese maldito búho de Labyrinth, y se pondría loco, y maldita sea, este solo es un video tonto para ver a la gente en atuendos divertidos que fingen ser monstruos y otras cosas. Estos efectos son la asombrosa creación de Andy Serkis y Weta Digital en El Señor de los Anillos: Las Dos Torres, y es el estándar de oro para las actuaciones con trajes de captura de movimiento, lo que seguiría a Serkis a lo largo de su carrera, que por supuesto incluye todo tipo de brillantes personajes realizados como César y Snoke. Ok, hablemos de Voldemort, interpretado por el gran Ray Fiennes en la franquicia de Harry Potter. Le digo Ray porque es en realidad es un gran hombre. Él y yo tenemos una gran amistad. ¿Sí entienden, no? Recuerdo morir de miedo en La Lista de Schindler. Ahora, esta es una serie que abunda de creaciones asombrosas y usa el CGI como ninguna, pero Voldemort es probablemente el más profético en la mente de las personas, principalmente por su falta de nariz. ¿Dónde está tu nariz, amigo?
Oh, tratas de ser una serpiente, eso es genial, amigos. Para lograr este efecto, los artistas de efectos visuales tenían que pintar la nariz en cada fotograma. Para hacer esto, tuvieron que capturar sus rasgos faciales y crear un molde de CGI. Sin embargo, gran parte del aspecto de Baldy es práctico gracias a un par de horas en la silla de maquillaje, que incluía tatuajes temporales. Adorable. Por supuesto, no se puede hablar de CGI sin hablar de la segunda película más inexplicable y más taquillera de todas, Avatar. I think the thing that people need to keep very strongly in mind is that this is not an animated film. Quiero decir, claro, pero también a Ralph Bakshi le gustaría aclararlo. Lo más fascinante de este tipo de animación de personajes es que en realidad es solo una versión mucho más avanzada de la rotoscopia, de la cual ya hemos hablado un poco, pero de lo que no dejaremos de hablar es del siguiente gran paso a la evolución de esa particular forma de animación que, básicamente, es solo el arte de filmar a los actores de manera convencional y luego animar sus interpretaciones. En tiempos pasados, los estudios combinaron la técnica con elementos más caricaturescos, lo que resultó en clásicos como Blancanieves y Alicia en el País de las Maravillas. La rotoscopia tuvo un efecto algo desorientador cuando se usó mucho para dibujos animados en 2D, pero a medida que la industria evoluciona, se ha convertido en una parte importante de la creación de estos personajes CGI. Ese avance se ve en Avatar y se puede ver cuánto ha evolucionado esta técnica que pasó de esto a esto. Y bueno, seamos honestos, ese enorme y molesto traje para la cabeza y los divertidos trajes son bastante elegantes. Casi tanto como estos trajes mecánicos que luchan contra gigantes gatos alienígenas azules. Oigan, ¿por qué no más gente ama Avatar? Esto es tan místico, casi como escuchar a Enya. Por supuesto, el director de Avatar, James Cameron, no era ajeno a revolucionar el mundo del CGI con sus películas de gran éxito, como El secreto del abismo, donde el extraterrestre submarino de la película de Cameron fue solo el preludio de su creación más famosa, el T-1000. La obra maestra de acción de Cameron, Terminator 2, El día del juicio final, tiene muy poco CGI. Hay muchos, no me malinterpretes, pero la mayor parte de lo que ves son elementos físicos, muchos de ellos diseñados por Stan Winston. El lado CGI de las cosas fue remendado por Industrial Light and Magic. Por ejemplo, si bien esta toma se logró con un molde de cabeza y una escultura súper enferma, el terrible factor de curación del T-1000 tuvo que hacerse con computadoras, lo que hizo volar muchas mentes en 1991. La forma totalmente CGI del T-1000 cuando es metal líquido se basaba en el mercurio, porque ese material parece CGI en la vida real. Se hizo utilizando una combinación de técnicas de escaneo corporal que permitieron que se replicaran las expresiones faciales y el caminar de Robert Patrick. En lugar de usar un tipo cubierto con pelotas de ping pong y un leotardo, Patrick se puso un traje de cumpleaños y un pequeño velocímetro con una cuadrícula pintada. Se parece a un aterrador Deadpool. Esta versión de Robert Patrick se filmó con 2 cámaras y se usó para crear una especie de esqueleto digital que se rotoscopó como un personaje completamente generado por computadoras en las escenas. Dato curioso, Robert Patrick en realidad tiene una leve cojera debido a una vieja lesión de fútbol, y los animadores incluso lo incorporaron en su yo de metal líquido. Eso es bastante realista. Aquí hay uno divertido que siempre pienso. Para crear a David Jones en Piratas del Caribe: El cofre de la muerte en el año 2006, se involucró un CGI muy revolucionario. Un dato divertido sobre esta compleja creación es que la textura de la piel se basa en una taza de café de polietileno teñida. Entonces, si quisiera ser un narrador de videos de YouTube súper simplista, como el que en definitiva no soy, esto se convirtió en esto. Suscríbete y presiona esa campana. Bien, hagamos un recuento de personajes voraces para terminar esto, comenzando con la que probablemente sea la captura de movimiento más asombrosa de los últimos años: César en El planeta de los simios, interpretado por Andy Serkis, así como los muchos actores que se unieron como compañeros simios en su levantamiento contra esos malditos humanos sucios. Como pueden ver, los trajes de captura han evolucionado bastante desde la época de Andy en El Señor de los Anillos. Hulk es igualmente salvaje, especialmente si se tiene en cuenta que comenzamos con esta versión del increíble Hulk en 2008 y 10 años después terminamos con esta gran versión fotorreal de Avengers Endgame. Por supuesto, para conseguir esas creaciones, los actores tienen que pasar por alguna humillación, y esa es la única forma en que tendrán buenos efectos CGI para verse muy bien al final. Edward Norton recibió un tratamiento facial de limpieza, mientras que el buen Mark Ruffalo llegó como cosplay de una interpretación valiente de Crazy Quilt. Ahora podría seguir con grandes personajes CGI, y me estoy saltando El libro de la selva, Dobby en Harry Potter, Dead-Eye Grand Moff Tarkin y muchos otros buenos, pero quiero mostrarles un CGI muy malo. Es en la saga de Crepúsculo, Amanecer parte 2, el ascenso de la espeluznante bebé CGI destinada a casarse con un hombre lobo.
Renesmee, que por cierto es un nombre horrible, que malos padres son. Honestamente podría ser uno de los usos más espantosos y horribles de CGI en la historia de la forma del arte. Sin embargo, lo peor es cómo empezó todo. ¿Con esta versión animatrónica? ¡Ah, quítenla de ahí! ¡Ya, quítenla! ¡Quítenla! De acuerdo, eso fue horrible. Así que mencionemos una parte más encantadora de la bondad CGI al hacer un viaje al mundo de El Hobbit. Ok, la mayor parte de esa trilogía es un poco desafortunada, pero nos dio la gloria de Benedict Cumberbatch fingiendo ser un dragón. Y en serio, ¿no es de lo que se trata la Navidad? ¿De qué estábamos hablando? Pero bueno, suficiente para este video, amigos. Y si tenían curiosidad, el primer uso de CGI en una película fue en el Westworld de 1973, y básicamente equivalía a una imagen pixelada para representar la forma en que vería un robot. Técnicamente presenta personajes CGI si somos muy pedantes. Enviamos un saludo a Aldo Ramírez, amigo, nos debes un banco. Gracias por vernos y que tengan un día de película.